Hola, mi nombre es Nicolás y estoy aquí con mis amigos Andrew y Evon. Hola. Hoy vamos a comenzar enchiladas y salsa. Comencemos. Sí. Para las enchiladas vamos a utilizar estos ingredientes. Para las tortillas necesitamos 2 tortillas para freír por persona, 1/4 de taza de aceite vegetal, una sartén pequeña. Para la salsa de enchilada necesitaremos 1/4 de taza de manteca, 1/4 de taza de chile en polvo, una cucharada de sal, 2 mostardadas de chile en polvo y 2 tazas de agua. Para el relleno necesitaremos una taza de pavo molido, la mitad de una cebolla pequeña y 5 cuartos de tazas de queso rallado. ¡Eso! Comencemos con las tortillas. Primero, pongo un poco de aceite vegetal en la sartén y caliente a fuego medio. Luego, fríe las tortillas una a la vez durante 25 segundos en cada lado. Finalmente, retíralo a un plato cubierto con toallas de papel y deja a un lado las tortillas terminadas. Repitan por todas las tortillas. Después de eso, vamos a conocer la salsa de enchilada. Primero, en una cacerola, retira la manteca en fuego lento. A continuación, agregue la harina en pequeñas cantidades y revuelva bien. Luego, agregue sal, chile en polvo y agua y revuelva hasta que quede suave. ¡Mucho agua! Mucho. Finalmente, reduzca el fuego y cocine por otras 3 o 4 minutos. Retirar la salsa de fuego y dejar que se enfríe. ¡Sabroso! Sabrosa. Y muy caliente. Es fuego, Evon. Finalmente, para el relleno, primero cortaremos la cebolla en trozos pequeños. Sí. Uno. Oh no. Mamma mía. Está despacio, señor. Sí. Está despacio. No. Sí. No. Va, Bien, va, va. bien. Luego, fríe la carne molida en la cacerola hasta que ya no esté rosada. Sí. Sí. Bueno. Es fuego, Evon. ¿Por qué? Es mi cocina. Sí. Después de eso, agregue las cebollas y continúe continuando hasta que las cebollas estén claras. Finalmente, retire del fuego y drene la grasa. Si necesario. No necesario. No necesario. Sí. Es necesario. Es siempre necesario. No. Siempre necesario. Para armar las enchiladas, sumera una tortilla en la salsa y sumerjala por completo.
Coloqué la tortilla en un plato y espolvoreé con carne y queso. Es caliente. Es caliente. Después, enrolle la tortilla y empujala hacia el otro lado de la sartén. ¿Sí? Y Sí. repita con la cantidad deseada de tortillas. Y más queso es necesario. Señor, es no necesario. Hornea a 400 grados Fahrenheit durante 20 minutos. 400. Es bien, ¿sí? Más. Más queso. Más queso. Más queso, más queso, más queso, más queso, más. Esen. Mientras se cocinan las enchiladas, comencemos a hacer la salsa. Los ingredientes para la salsa son los siguientes: 5 tomatos sin semillas, un jalapeno sin semillas, la mitad de una cebolla pequeña picada, un montón de cilantro, la mitad de un limón jugo, 2 cucharitas de comino en polvo, la mitad de una cucharadita de sal y pimienta negra y un diente de ajo. Sí. Primero corte y siembre todos los tomatos, luego corte en dedos y agregarlos y un tazón grande. Luego, retire el talo del pimiento. Cortelo en tiras y agregarlo al tazón grande. Muy bien. Bien. Luego, pela el ajo y pica. Luego agrégalo al tazón grande. La mitad de una cebolla pequeña picada. Ten cuidado. Muchas cebollas. Después de esto, agregué comino y polvo, sal y pimienta en cantidades apropiadas. Luego, retira las hojas de cilantro y pique para agregar al tazón grande. Finalmente revolver y deje reposar durante 5 minutos. Más queso. ¡Más queso! Oh Es no. Aquí. Sí, con papel. Queso. Queso. Bueno, Bueno. Las enchiladas están sabrosas, ¿sí? Sí. Muy delicioso. Sí. Y la salsa es muy sabroso también. ¿es salsa más que las enchiladas o no? Me gusta las enchiladas más que la salsa. Gracias.